Vos sabés que, Renato, yo sé que vos sos un tipo que le gusta ver un poco de lo que pasa en internet de vez en cuando. Sí. Y en su momento dado habrás visto la vida de Robin Williams, el actor. Sí. Que él era un comediante. Él hacía reír a la gente, ¿verdad? Sí. Era un experto en hacerte reír. Pero él, todo el mundo sabe cómo terminó. Él terminó en suicidio, ¿no? Sí. Exacto. Tenía, aparentemente, después de todo eso, se sabía que él tenía una depresión muy fuerte. Muy fuerte. Y también vemos como personalidades, como estabas mencionando, también otras de la música. Voy a tirar un chivo secular. Chester de Linkin Park. Chester de Linkin Park, que sí. ya venía anunciando a través de sus discos de lo mal que se venía sintiendo hasta que se consumó lo que finalmente ocurrió cuando se suicida un amigo suyo que era vocalista de otra banda. Y bueno, ahí uno dice, wow, esta gente viene anunciando y no es una cuestión, acá la doctora nos va a corregir, Sí. no es una cuestión de poder adquisitivo de fama. Es algo que a todos nos toca, ¿verdad? Qué importante eso que están mencionando, eso de venían anunciando. A veces esos anuncios se hacen en forma verbal, otras veces a través del arte. Y eso es muy importante, prestar atención. ¿Qué pasa a mi alrededor? ¿Qué pasa con mis seres queridos? Porque si estamos hablando de prevención, si bien es una responsabilidad del Estado, nosotros también somos responsables y hoy queremos transmitir ese mensaje. ¿Qué puedo hacer yo? Porque si le vamos a echar toda la culpa al Estado, Claro, ¿qué claro. puedo hacer yo? A ver, en mi casa, esto que estamos haciendo, hablar ya es algo muy importante, porque es un tema tabú, que no se habla. ¿Por del qué es un tema suicidio, tabú? Y nadie quiere hablar del suicidio. No sé, yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste en una Claro, mesa no te familiar? vas a sentar, ahí está, justamente te iba a decir. Sí. No te vas a sentar un domingo y decir, che, chicos, vamos a hablar de esto. No, Claro. porque nunca se habla de algo triste en la mesa. Nunca se habla, pero hay que crear los espacios porque una de las columnas más importantes es poder hablar. Para prevenir Sí. hay que hablar. Porque es una realidad que es muy grave y que está avanzando. Si bien esto que estamos hablando de la semana, de septiembre amarillo, de la semana, que es muy importante, que ya se están cumpliendo 20 años de esto, lo paradójico es que las tasas de suicidio fueron aumentando. Mirá, yo te traje que me tomé el trabajo de investigar acá en Paraguay. 2020, esto es algo negativo, pero hay que partir de la realidad. 2020, 453 suicidios. 2021, 521. 2022, 576. Es decir, superamos un suicidio por día. En el mundo, cada 40 segundos se suicida una persona. Uf, Que cifras fuertes, ¿eh? Imagínate. Y otro dato muy, muy fuerte es que están en la franja de entre 15 y 30 años la mayoría. Muy jóvenes. O sea, estamos hablando de, sí, jóvenes. ¿Cuál es el determinante biológico? ¿Existe algún determinante biológico para tener depresión? ¿Perdón? Depresión me estás hablando. La depresión es un trastorno multifactorial. Hay una parte biológica que hay un déficit de serotonina, pero no es solo eso. No es solo eso, hay muchos factores que se dan, por eso hablo de prestar atención, porque cuando hay cambios en el estado de ánimo, cambios en conductas como comer de más, comer de menos, dormir de más, dormir de menos, convertirse en una persona reactiva, que nosotros podemos prestar atención que algo está pasando en los que tenemos más cerca. Concentrémonos en las 6 personas que más cerca tenemos para cuidarnos. Y prestar atención, ¿hay algo en el comportamiento diferente? ¿Hay algo en su vida que pasó que puede provocar un derrumbe? ¿Necesita un apoyo extra? En estos casos que mencionaron ustedes, el que nombró él anunciaba, y el que nombraste vos, el actor, él luchaba con una depresión de años, pero él tuvo un diagnóstico muy feo, que es una demencia de Lewy, que es muy fea esa enfermedad, y él no pudo soportar eso porque ya venía arrastrando una depresión. Entonces es muy importante estar atentos. No hace falta ser profesional de la salud para este primer paso de estar atentos y escuchar sin juzgar, porque lo que menos le tenemos que decir a una persona que nos está diciendo, mira, ¿sabes qué? Creo que estoy luchando con pensamientos depresivos, no sé si decir depresión, pero no, ¿cómo vas a estar? Mirá todo lo que tenés. Mirá, tenés una familia, qué mal agradecido. Eso es lo peor que podemos decir. Porque si vos tenés diabetes, yo no te voy a decir, ay, qué mal, ¿cómo hiciste para que se te descienda la glucosa? No, bueno, te suba, perdón, la glucosa. Un depresivo, no le podemos decir, ay, ¿qué hiciste? Se te descendió la serotonina.
no es 100% responsable de lo que le pasa. Por eso hay que ayudar. Ahora cuando decís, Mariela, cuando vos decís hay que atender, me viene a la mente lo que he visto en la BBC, en Twitter. Salió una psicóloga diciendo que somos una generación que ya no escucha. No. Ya no presta atención y no conversa, Renato. Es que vivimos en un mundo de la inmediatez. Y cuando vivimos en un mundo de la inmediatez se pierde el diálogo. Algo que yo hace poco estaba charlando con unos amigos. Creo que yo soy millennial, ¿verdad? Y hasta los millennials creo que nos sentábamos en la mesa como no había internet y charlábamos en la cena, en el almuerzo o el domingo en el almuerzo familiar y nos preguntábamos qué tal tu día, qué tal la semana. Bueno, ahí por lo menos había un diálogo que surgía y hoy en día los almuerzos creo que sí se dan con el teléfono en la mesa todavía. Y cuando vivimos en un mundo de la inmediatez, tratamos de solucionar todos nuestros problemas no hablando con otros o charlando con otros. Tratamos de hacerlo de una manera buscando todo en Google, ¿verdad? Y cuando buscamos eso en Google encontramos todo tipo de consejos que más que ayudarnos nos empujan a cierto tipo de situaciones, ¿verdad? Es verdad, muy interesante. Y si estamos hablando en esa conversación superficial, ahí no entra ni la depresión ni mucho menos el suicidio. ¿Quién va a hablar si estás hablando de algo muy superficial? O la gente más que nada, en vez de buscar una ayuda profesional, busca influencers, ¿verdad? O busca en Instagram o en TikTok. Esa está fuerte, claro, alguien que les ayude y por lo menos tienen algún concepto, pero cero base científica, o en vez de ayudarte lo que hacen es hacerte sentir culpable o usar otros métodos que a lo mejor no son los más adecuados para que esa persona pueda salir de esa situación, ¿verdad? Y esto es algo también un poquito, quizás dicen, no, qué exagerado. También hay como una, no sé si decir moda o una cultura dentro de la juventud que tiene que ver con la música, con mensajes que transmiten algo muy oscuro y como depresivo en sus letras. Sí. Vos decís, pero ¿quién puede escuchar eso? Y lo escuchan los chicos. Sí. Y si escuchás eso, realmente te influye. Sí. Muchas letras muy feas. Que en mi época, no sé si... No, había más filtro quizás, no sé. Claro, que llenamos la mente, ¿verdad? Y sí. Muchas veces cuando... Me quedo con lo que mencionaste, Doc, con respecto a la serotonina, ¿verdad? A mí... este año leí mucho acerca de eso, las hormonas cerebrales, ¿verdad? Y mucha gente con respecto a tratar de buscar esa satisfacción que le hace falta, caen las drogas. Investigué mucho acerca de cierto tipo de... Obviamente no es que quiera hacer una apología para nada, ningún tipo de droga, pero ¿por qué la gente cae mucho en lo que es el crack y la cocaína? Porque la cocaína lo que hace es la superproducción de serotonina, te da un estado de excitación, produce más de lo natural y bueno, después uno cae de todo lo que sube, tiene que bajar. Y bueno, la gente se vuelve adicta a eso, pero ¿qué pasa? Cuando vos ya estás muy arriba, viene el bajón. Así y ahí uno se vuelve esclavo porque justamente le falta eso, la falta de serotonina en la mente, la producción de serotonina en la mente, ¿verdad? Y nos abocamos mucho a la dopamina. Y sin darnos cuenta, todo el día estamos consumiendo dopamina. El celular está todo el día conectados. Eso nos anestesia de alguna otra manera y no nos deja de ver el mundo que hay a nuestro alrededor, que es el mundo real, y estamos viviendo un mundo de fantasía. Y eso crea cierto tipo de situaciones, cierto tipo de complejos o de problemas que hacen de que nosotros, en vez de estar abocados a lo que realmente tenemos que hacer, producen sentimientos como envidia o producen sentimientos como me falta esto o me falta lo otro. Acá la doc me va a corregir. El ser humano... se hizo un estudio, ¿verdad? Comprobado que produce entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios produce el ser humano. Este dato es súper interesante porque yo me volví un loco con respecto a estas investigaciones. De esos 60.000 y 80.000, 80% son pensamientos negativos. Espera ahí, voy a agregar algo más. Ejercicio, 60-80.000 pensamientos diarios. 80% son negativos. De esos 80%, 90% son repetitivos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quedamos con 2-3 cosas malas que nos ocurrieron durante el día y pensamos mucho en eso. Y nos vamos a dormir con eso y eso, vos vas a corregir, Doc, ya libera cortisol y se somatiza, ¿verdad? Y es que vos decís que la Biblia era tan sabia que decía que no hay que dormir ni enojado, ¿verdad? Pero ¿cómo es que en ese afán de pensar, sobrepensamos mucho lo negativo y prácticamente nos volvemos esclavos de eso?
Y un dato más que te voy a agregar ahí para que te cierre ahí tu investigación. Esa investigación completa que la mayoría de los pensamientos son enfocados o en el pasado o en lo que todavía no pasó. Ahí está. No en el presente. Sí. Entonces yo estoy, como decíamos recién, sentados en la mesa con mi familia, pero estoy pensando en, que tengo que pagar la luz, que no está mal, pero ahora estoy en la mesa comiendo, o lo que me hizo mi suegra el domingo pasado, Sí. que no se lo voy a perdonar, y estoy perdiendo que estoy con mi esposo y mis hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces los pensamientos son muy poderosos, para bien y para mal. Bueno, y me recuerda mucho al estrés que hablamos la vez pasada. Hay estrés bueno y estrés malo. Exacto. Bueno, yo de todas formas quiero ir direccionando esto. Sí, dale. Porque esto termina en el suicidio. Sí. ¿Verdad? Todo este estrés, esta depresión, todo esto. Yo por eso siempre hablo del tema de los celulares. Porque yo soy un pibe que, como vos también, Renato, yo no sé cuántos años tenés. 32. 32. Bueno, yo voy a cumplir 39. Más- yo por ahí. 40. Somos todos jóvenes, más Yo por 30. ahí también. Más 30. tiene Somos más de la 30. generación donde empezó a haber internet. Sí, O sea, como dice Renato, nosotros somos de la época que... ¿Cuántos años que tenés vos? 32. 32. Todavía Es nos un sentábamos pibe. a almorzar. Es un pibe. Ustedes son adolescentes. Sí, por favor. somos pibes. Bueno, le decía la otra a un amigo, ¿cómo extraño salir en mi vereda debajo de un mango, tomar un tereré y conversar, charlar, hablar? Extraño eso porque donde vos te vas hay gente así con el celular. Sí. No habla y te No. desespera. Y llega un momento que si, capaz yo que conozco la palabra, aunque no crean, por más que conozcas la palabra, podés caer también en depresión. Obvio, eso te es lo puede que afectar. Vamos a dejar claro hoy. Te puede afectar, porque la gente dice, no, Exactamente. yo conozco la palabra, a mí nunca me va a afectar. Te puede afectar también la depresión, Hay por más que perso- conozcas la palabra. Hay personajes bíblicos que cayeron en depresión. Hay personajes Elías. bíblicos. Y vos sabés que eso es bastante interesante, ¿verdad? Porque justamente antes de venir estaba anotando algunos datos de cómo también la Biblia habla mucho de ciertos pasos, ¿verdad? Como para poder expresar lo que uno siente y evitar ese camino. Porque acá me va a corregir la doc. Hace poco estaba hablando con el director del Hospital de Clínicas y nos estaba mencionando de que 9 de cada 10 casos podrían ser evitables, ¿verdad? Del suicidio, ¿verdad? Tipo, Lo dijo él al principio, el 90% es sí, prevenible. 9 de cada 10, ¿verdad? Claro. Y cuando hablaste recién de expresar sentimientos, de hablarlos, Proverbios 17, ¿qué dice? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, ¿qué te dice? Que uno tiene que hablar. Tiene que hablar. Uno no tiene que quedarse guardado con eso. Que uno tiene que expresarle al amigo lo que siente el amigo cercano.